Gloria sea a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. In Jesus' name. Y vamos a hablar un poquito, gloria a Dios, aleluya, acerca de la justicia de Dios. Amén, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando tenga, me dice con un amén. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén, hermanos. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So, aquí vemos que habla acerca de la justicia de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Antes había la justicia de la ley. El apóstol Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, la cual es por la ley. Amén. So, tal vez ahorita vamos ahí a esa escritura. So, antes, gloria a Dios, aleluya, había la justicia de la ley. La gente se justificaba por medio de la ley. La ley era su justicia delante de Dios. Amén. En el tiempo presente, gloria a Dios, aleluya, la justicia que Dios ha establecido, o la justicia de Dios, es por medio de la fe. So, ha cambiado de la ley, ha cambiado, gloria a Dios, aleluya, a la fe. Amén. So, aquí habla que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Note, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So, en un solo versículo, gloria a Dios, menciona la fe 3 veces. ¿Me sigue? So, la fe, gloria a Dios, aleluya, es lo que Dios ha establecido para que en el tiempo presente cualquier persona se justifique delante de Él. Ahora, obvio que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, o la fe en toda la obra redentora de Cristo Jesús. So, cuando nosotros venimos al Evangelio, lo que nosotros llamamos aceptar a Cristo, amén. Aceptamos a Cristo por medio de la fe, lo recibimos como nuestro Señor y como ¿qué, hermano? Y como nuestro Salvador. Pero hemos querido usar ese ticket, si me entiende, de la fe en Jesucristo para salvación, y hemos querido usar ese ticket, hermanos, por decirlo así, gloria a Dios, aleluya, para lo demás, o sea, vivir solamente de esa fe, de la fe para salvación. Cuando digo para salvación me refiero de la fe para no ir al infierno. Amén. Pero, si me entiende, gloria a Dios, recibimos a Jesús como nuestro Salvador para salvación. Pero tenemos que continuar ejerciendo fe en Jesús. Por ejemplo, ejercitar fe en Jesús como nuestro sanador. Si me entiende, y ahí, gloria a Dios, aleluya, estamos ejercitando fe o continuando. No solamente tuvimos fe en el Evangelio, continuamos teniendo fe en el Evangelio. Si nuestra fe continúa extendiéndose hacia las diferentes, hacia los diferentes beneficios que éste nos provee. Usted puede estar muriendo de enfermedad, si me entiende, y decir, no, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Sí, cierto, es su Señor y su Salvador. Pero también necesita que creer que Él es su sanador. Amén. Que Él es su fortalecedor, que Él es su proveedor, que Él es su protector. Si dirigimos nuestra fe, eso se llama, sí, a veces tratamos de usar una fe general, pero eso se llama usar una fe específica. O sea, una fe que tira directo a un blanco, no nomás una fe que la avientas nomás a ver dónde cae. No, una fe directa, gloria a Dios, aleluya, hacia lo que necesitas que Él sea para ti. Amén. Lo cual Él es todo eso para nosotros. ¿Me sigue? So, vemos en Romanos capítulo 4, versículo 11. Gracias, Señor. Gracias, Padre. So, vamos a leer un par de versículos que habla en conexión de la fe y la justicia. Amén. Versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. No te recibió la circuncisión como señal. ¿Me sigue, hermano? Como sello de la justicia de la fe que tuvo aún incircunciso. O sea que Abraham creyó aún estando incircunciso, aún antes de circuncidarse. ¿Me sigue? Y luego, gloria a Dios, aleluya, luego esa fe tuvo una acción. Pero lo que quiero que veamos aquí juntos es que primero creyó y luego después vino, gloria a Dios, aleluya, ¿qué, hermano? La acción. Si la acción por sí misma, que lo que nosotros llamamos las obras o la obra, sin la fe, hermano, esa acción sin el elemento de la fe no tiene fuerza, no tiene poder. Amén. Lo que le da, gloria a Dios, aleluya, fuerza a nuestra acción es lo que la está respaldando, y eso debe de ser nuestra fe. Por ejemplo, primero creímos en Jesús. Y luego después que hicimos, lo confesamos. Porque con el corazón se cree. Amén. Pero con la boca se confiesa. So creímos en nuestro corazón. Pero luego nuestra fe tuvo que tener una acción, tuvo que tener una expresión. Jesucristo mismo lo dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre y de los santos ángeles. ¿Se acuerda? So, gloria a Dios, aleluya. El problema con nosotros muchas veces, si no tenemos cuidado, es que queremos entrar en una acción antes de creer. Por eso muchas personas dicen: no, es que yo la verdad, yo no le quiero fallar al Señor. Yo por eso mejor, sí, primero, sí me entiende. O sea, ellos están viendo primero las obras. Pero no es primero el hacer, es primero el creer. Primero establecer nuestro corazón en la fe y luego después, gloria a Dios, aleluya, viene la acción. Pero cuando ves primero solamente la acción, por eso mucha gente se derrota antes de tiempo. Porque solamente están viendo una acción, pero la están viendo sin fe. ¿Me sigue, hermano? So, aquí vemos que creyó aún estando incircunciso y luego después, gloria a Dios, aleluya, vino la acción o la circuncisión, amén. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Note. So, aquí vemos la conexión entre la fe y ¿qué, hermano? Y la justicia. Note, la fe y qué, y la justicia. Dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia. Note otra vez. ¿Me sigue? Otra vez, no se despegan la justicia y la fe no se despegan. Porque la justicia nomás llega cuando la fe ha llegado. La justicia no puede llegar sin antes la fe no haya llegado. La fe y la justicia están juntas, hermano. So, note como dice: sino por la justicia de la fe. ¿Me sigue? Ahora vamos a Romanos, gloria a Dios, aleluya, capítulo 10. Este nos da un poco más claridad de... Sí, hay gente que trata de establecer su propia justicia, hermanos. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado, gloria a Dios, aleluya, de no tratar de establecer nuestra propia justicia. Si hay mucha gente que cree en Dios, pero quieren hacer las cosas a su modo. ¿Me sigue? Eso es querer establecer nuestra propia justicia, nuestro propio sistema de cómo estar bien delante de Dios. Amén.
So, aquí tenemos un ejemplo perfecto, dice en el versículo 1 de Romanos capítulo 10, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, ahí entramos, ¿me sigue? Note la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Nos han sujetado a la justicia de ¿quién? De Dios. So, hay una justicia que Dios ha establecido. Y Dios ha dicho, así es, Dios ha establecido cómo es que todo ser humano puede alcanzar la salvación. Fue Dios quien la estableció, no nosotros. Pero ¿cuánta gente establece su propia justicia? Oh, sí, yo creo en Dios, pero a mí yo creo que no necesitamos esto, no necesitamos lo otro, o aquí o allá, ¿sí me entiende? Dios ha establecido el sistema, gloria a Dios, de justicia por el cual Él va a justificar a todo ser humano. Si nosotros queremos establecer algún otro sistema de justicia, vamos a errar delante de Dios. Amén. So dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dios estableció justificar a todo ser humano por medio de la fe en Jesús. Dios ha dicho, todo aquel que invocar el nombre de mi Hijo, todo aquel que invocar al Señor será salvo. Aquí mismo está en Romanos. Amén. Si Dios nos ha dicho cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Pero no solamente la salvación, sino todo lo que Jesús proveyó en la redención. Jesús no solamente proveyó un escape del infierno. Y luego Jesús no solamente murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Dijo, ok muchachos, ya hice todo lo que tenía que hacer por ustedes para que no fueran al infierno. Ahora pues acá nos vemos arriba, a ver cómo le hacen allá abajo. No es lo que hizo Jesús. Él cubrió, gloria a Dios, aleluya, todo lo que habíamos de necesitar mientras estábamos aquí en la tierra también. E inclusive, gloria a Dios, aleluya, si pecásemos. Lo cual el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2 dice, gloria a Dios, dice, hijitos, os digo estas cosas para que no pequéis. Pero si pecases, abogado tenemos a Cristo Jesús. Amén. Y luego nos dice, gloria a Dios, aleluya, si quebrantamos nuestra comunión con Él. ¿Qué quebranta nuestra comunión con Él? El pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. So, Él estableció todavía un gloria a Dios, aleluya, un escape a una condición de esas en un hijo de Él. So, Él proveyó todo lo que éramos de necesitar mientras estuviésemos aquí en la tierra. En relación de nuestra vida espiritual, de nuestra naturaleza espiritual, nuestra naturaleza almática, nuestra naturaleza física y todas las demás áreas de nuestra vida, material, económica, familiar, matrimonial. Él proveyó lo que debemos de necesitar mientras estamos aquí. Y tenemos que entender que esa es la única forma de justificarnos delante de Él. Para justificarme en mi matrimonio delante de Él, tengo que hacer lo que Él estableció. Si yo quiero establecer mi propia justicia y decir, no, pero es que tú no conoces a esta greñuda, Señor. Y yo sé que tú me entiendes porque tú sabes cómo es. Esa es tu justicia. Esa es tu justicia. Tú estás estableciendo tu propia justicia. Él ya estableció cómo va a justificar la relación matrimonial. A los hijos, gloria a Dios, aleluya, dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Me gusta como dice en inglés dice, because this is the right thing to do. En inglés me gusta como lo dice porque esto es lo correcto de hacer. Si Dios ha establecido, gloria a Dios, aleluya, para los hijos, para el esposo, para la esposa, para nosotros en relación de las cosas materiales, de las finanzas, cómo conducirnos con nuestro dinero, no amar al dinero.
Todas, sí, Dios ha establecido, ¿sí me entiende? Es de esa manera que nosotros nos vamos a justificar delante de Él por medio de lo que Él ha establecido. Y una vez que vemos cómo lo que Él ha establecido, entonces nosotros actuamos en fe en ello. Y se nos es acreditado, se nos es tomado, gloria a Dios, aleluya, delante de Dios, amén. Dios nos lo acredita como, gloria a Dios, aleluya, un acto de fe. Y nos justifica, gloria a Dios, aleluya, cuando actuamos en su palabra. Aquí vemos, gloria a Dios, aleluya, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, note, aquí está hablando de dos tipos de justicia, ¿me sigue? La justicia que es por la ley, amén. Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento, el hombre que practicaba la ley, que actuaba en la ley, gloria a Dios, aleluya, era justificado delante de Dios. Se justificaba delante y Dios aprobaba eso y luego había bendición aquí en la tierra, beneficio en la tierra y luego había una esperanza que llamaban el seno de Abraham. Aunque estaba limitada, pero por lo menos no iba al lugar de tormento. Escapaba del lugar de tormento, hermano. Solo por justificarse practicando la ley mosaica. Póngase a pensar eso, hermano. No podían ir a la presencia de Dios por su condición espiritual, pero Dios en su misericordia les proveyó una avenida por la cual escapar del lugar de tormento. Pero tenían que vivir justificados o tenían que, gloria a Dios, aleluya, justificarse delante de Dios por medio de lo que Moisés había escrito. ¿Me sigue? No estoy, gloria a Dios, aleluya, seguro, hermano, pero déjenme se la cito, creo que, gloria a Dios, aleluya, creo que es esta escritura, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Dios, gloria a Dios, aleluya, la ley que recibió Moisés, gloria a Dios, aleluya, fue, gloria a Dios, aleluya, dada divinamente por Dios. Dios se la dio divinamente y se la dio para su pueblo. Y había beneficios en ella. Y como dice aquí, gloria a Dios, aleluya, ellos eran justificados delante de Dios cuando practicaban eso. ¿Me siguen? Dice, porque la justicia que es por medio de la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora note, dice versículo 9, nos habla de otra justicia. ¿Me sigue? Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué quiere decir en el versículo 7 y en el versículo 6? Simple y sencillamente que no necesitas, gloria a Dios, la justicia de la fe es esta. No necesitas ver a Jesús para creer. No necesitas que te lo traigan de abajo y verlo para creer. No necesitas que te lo traigan de arriba y verlo para creer. Si esa es la justicia de la fe que Dios ha establecido en el tiempo presente. Por ejemplo, ¿cuántos vinieron al servicio por fe? Recuerda, Israel iba detrás de una justicia que no alcanzó. ¿Y por qué no la alcanzó? Dice, porque iba detrás de ella por obras y no por fe. Y alguien que no iba detrás de esa justicia la alcanzó. ¿Y cómo la alcanzó? Solo creyendo. Si nosotros tenemos que tener cuidado, venimos al servicio, si no tenemos cuidado, perdemos todo
el significado realmente y venimos solamente simple y sencillamente por una rutina. Hay una diferencia entre los hijos de Dios que vienen al servicio por agradecimiento a los que vienen por obligación. Es como cuando usted va a un lugar, no, es que tengo que ir. Pero cuando va a otro lugar es que quiero ir. Su actitud es diferente. Si en nuestro servicio, si no tenemos cuidado, podemos entrar nosotros en ese círculo vicioso, hermano, de solamente, ¿sí me entiende? Ya no hay fe en lo que estoy, ya no estoy aplicando fe en lo que estoy haciendo. Solamente voy porque es un día de servicio más. Pero no vengo, ¿sí me entiende? Realmente actuando en fe. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Padre, tu palabra es lo que dice y yo actúo en ella en el nombre de Jesús. Si muchos piensan que los pastores no faltan porque son pastores, no. Los pastores no faltan porque antes de ser pastores son hijos de Dios. Y como cualquier hijo de Dios deben de practicar la palabra de Dios. ¿Me sigue, hermano? La justicia que Dios estableció en el tiempo presente, ¿cuál es? La justicia de la fe. De la fe. ¿Me sigue, hermano? Antes de brincarme, gloria a Dios, aleluya, a otra escritura, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9, hermano. Antes de ir a otra parte de este mismo. Filipenses capítulo, ¿qué le dije, hermano? 3:9, gloria a Dios, aleluya. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Me sigue, hermano? ¿A qué se refiere con eso? Que tenía beneficios de simple y sencillamente ser parte del linaje de Israel. Es como alguien que ha nacido en América tiene beneficios como ciudadano americano. Amén. Pero no puede confiar en ir al cielo porque es un ciudadano americano. ¿Me sigue? No puede confiar en que Dios me oye porque Dios me responde o me escucha porque soy americano. No. Hay cosas en las cuales no puedes confiar en la carne para obtener, gloria a Dios, para que el cielo te escuche, hermanos. ¿Me sigue? En el versículo 5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Sí, aquí está citando su linaje. ¿Me sigue, hermano? Por eso dice, si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. Y luego cita la genuinidad, gloria a Dios, aleluya, de su linaje. Amén. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Amén. No estoy mezclado. Amén. Sí, hebreo de qué? De hebreos. Había, si me entiende, una mujer judía que se casaba con un griego o un gentil, ¿sí me entiende, hermanos? Él dice, no, mi linaje es puro, yo soy hebreo y mi linaje es también de hebreos, no está mezclado con nada. Pero aún así dice él, yo no puedo confiar en la carne. ¿En respecto a qué? En respecto a justicia. ¿Me sigue? ¿Y qué se explica eso para nosotros? Que muchos no que confíen, pero no, más bien en el otro lado es que no confían. Algunos piensan, si me entiende, que pues como somos, pues como nacimos en México tenemos desventaja. No en principios espirituales, si somos hijos de Dios. Tal vez en respecto del país. Amén. Pero a mí, si Dios pudo tener cuidado de alguien en el desierto, puede tener cuidado de alguien en México, hermano. No creo que en México esté tan mal como el desierto, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Dice, circuncidado al 8º día
al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Note, la justicia que es en la ley. Estamos hablando de la justicia, amén, hermanos. Irreprensible. Note, irreprensible, la justicia que es por medio de la ley. Dice, yo caminé en ella irreprensible. Y luego continúa diciendo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Note, ser hallado en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Note, ser hallado en quién? En Cristo. No teniendo mi propia justicia. ¿Me siguen? Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Se da cuenta? No teniendo mi propia justicia. Note lo que dice, y no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios, o la justicia que Dios ha establecido. Si el apóstol Pablo entendió que ya no podía él justificarse por el medio que había vivido justificándose anteriormente, que era la ley, pero gloria a Dios, aleluya, ya había habido, gloria a Dios, aleluya, un cambio de ley. La mayoría de los cristianos en el tiempo presente no saben bajo cuál ley están viviendo el día de hoy. De ahí, por la ignorancia de eso, se generan diferentes ideologías religiosas y denominaciones. Porque la mayoría de los cristianos en el tiempo presente no saben bajo cuál ley están viviendo en el tiempo presente, bajo cuál ley o cuál es la ley que rige a la iglesia en el tiempo presente. La mayoría de los cristianos no lo saben. La mayoría de ustedes deben saberlo porque se los he enseñado. Y es la ley del amor, que se refiere como la ley de Cristo. Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo, note lo que dice, nuevo. ¿Cuál era el mandamiento viejo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesucristo dice, traigo uno nuevo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Dijo, como yo los he amado. Sí, cambió el sistema, hermano. Si la iglesia en el tiempo presente, la ley que rige a la iglesia presente, a la iglesia en el tiempo presente, es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Praise God. So, aquí vemos que el apóstol Pablo, con todos sus beneficios, en términos de genealogía, en términos de, gloria a Dios, aleluya, de linaje, el apóstol Pablo dijo, no puedo crear yo mi propia justicia y tratar de justificarme delante de... Es como si usted trata de justificarse delante de las autoridades de este país por medio de una ley que han cambiado. Usted no se puede justificar ya más por medio de una ley. ¿Me sigue, hermano? Que ha sido renovada. Usted tiene que justificarse por medio de la ley, de la nueva ley que ha sido puesta. ¿Recuerdas? A mí cambian una ley, la ley que existía ya no tiene el mismo efecto que la que han establecido. Amén. So, en el tiempo presente, gloria a Dios, aleluya, nosotros solamente nos podemos justificar delante de Dios por medio de la fe. Y si nosotros tratamos de justificarnos delante de Dios por algún otro medio que nosotros nos inventemos o creamos que es ese medio, no vamos a poder tener una sonrisa del cielo. Por decirlo así, amén, hermano. Ahora vamos, gloria a Dios, aleluya, a esta parte, ¿sí? Nos justificamos delante de Dios para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor. Y entonces la salvación
se activa en nuestras vidas y somos regenerados, somos nacimos de nuevo, somos hechas nuevas criaturas. ¿Sí? Esa, gloria a Dios, aleluya, esa fe que pusimos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos justificó delante de Dios y el poder de Dios se activó, actuó en nosotros y nos hizo nuevas criaturas. Sí, esa es la forma en que venimos al Evangelio. ¿Cierto o no? Por medio de la fe y por medio de ¿qué? Del confesar nuestra fe. Aquí mismo lo seguimos leyendo. ¿Me sigue? Vamos a leer estos siguientes versículos de Romanos 10 para ponerle la otra parte. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Por ejemplo, si el Señor dice, diga al débil, fuerte soy. Y usted dice, ay, pero es que pastor, usted no sabe cómo me siento. Usted está poniendo su propia justicia. Esa es su propia justicia. Usted no se puede justificar con eso delante de Dios. Pero si usted dice lo que Dios ha dicho, entonces se justifica por medio de su fe delante de Dios y entonces el poder de Dios se encuentra con nosotros y recibimos los beneficios. ¿Se da cuenta por qué es importante? Gloria a Dios, aleluya. Nosotros cómo respondemos. Si las primeras palabras que salen de nuestra boca en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones van a definir nuestra derrota o van a definir nuestra victoria, hermano. Versículo, gloria a Dios, aleluya, 9. Versículo 10, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Diga conmigo la palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo predicaba la palabra de fe. Versículo 9, que si confesares, ¿cuál es esa palabra de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Cuál es el requisito para la salvación? Creer y confesar, creer y confesar, creer y confesar. ¿Me sigue, hermano? Aunque muchos han tratado de minimizar el efecto de esta palabra diciendo, ay, sí, ¿a poco con una confesioncita ya vas a ser salvo? Bueno, no me lo digas a mí. ¿Ves? Díselo al que lo inspiró. Yo no fui quien inspiró Romanos 19. ¿Cierto o no, hermano? Si tú crees que es algo insignificante, si tú crees algo que no tiene el poder para cambiar la vida de una persona, don't tell me. No me lo digas a mí. Ve, díselo al que inspiró esa palabra. ¿Cierto o no, hermano? Hay teólogos que personas, bueno, se llaman a sí mismos, yo les digo teólogos. No le digo teólogo, le digo teólogos. Porque pierden el sentido común, hermano. Amén. ¿Por qué? Mire, hermano, ¿por qué no quedarnos con lo que está escrito? ¿Para qué tratar de nosotros crear nuestras propias idiosincrasias, hermano? Y no quedarnos con lo que está escrito. Está escrito, allí está. Yo vivo por lo que está escrito. Sí, pero yo le quiero dar mi propia idea, mi propia interpretación a lo que está escrito. Entonces voy a ser alimentado por el espíritu de error, hermano. Eso dice que si confesas que Jesús es el Señor y creías en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces ¿cuáles son los beneficios? La salvación. ¿Dice lo mismo su Biblia? ¿Cuál tiene? ¿La Reina Valera o casi casi cualquier traducción que tenga, hermanos? Ahí vemos que antes de obtener el beneficio tengo que creer en mi corazón y tengo que, gloria a Dios, aleluya, confesar, abrir mi boca, liberar lo que he creído, lo que digo que estoy creyendo en mi corazón. Lo que digo que creo en mi corazón, tengo que liberar esa fe. Déjenme se lo digo una vez más, tengo que liberar esa fe que tengo en mi corazón, tengo que liberarla, tiene que salir, gloria a Dios, aleluya, por medio de palabras. Entonces confieso que Jesús es, gloria a Dios, aleluya, el Señor, mi Señor. Amén. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree. Si no se cree con los 5 sentidos, no se cree con el razonamiento, no se cree con la cabeza, se cree con el espíritu humano, con el corazón. Con el corazón se cree, ¿para qué, hermano? Para ser justificado delante de Dios. Si yo no puedo ver su corazón, yo le digo a una persona aquí, ¿quieres aceptar a Cristo?
Y esta persona dice, sí, sí quiero aceptar a Cristo. Ok, ven, vamos a guiarte en la oración. Voy a guiarte simple y sencillamente, gloria a Dios, aleluya, porque no sabes lo que dice la Biblia. Amén. Por eso les digo, si haces esta oración con todo tu corazón, entonces Dios mira tu corazón. Tenemos aquí una persona, ¿qué pasa? Yo no estoy viendo su espíritu, su corazón. Yo no sé si realmente cree en su corazón o no. Si hay personas que dicen sí por formalidad, por no rechazarte, pero realmente en su corazón no está allí. Hay personas que pasan, hermano, y reciben a Cristo y no hubo ninguna expresión externa de emoción. Solamente hicieron la oración de fe. A mí, sus vidas son transformadas, hermano. Tenemos otra persona aquí que pasa y hace la oración de fe y llora y llora y grita y llora y a los 3 días ya anda en el mundo otra vez. Por eso si no podemos juzgar, si me entiende, que por la expresión externa la persona está actuando en la fe del corazón. En ningún aspecto, no porque llore o no porque no llore. Por ejemplo, en mi experiencia personal, hermano, a mí era una fuente de lágrimas en mi vida personal, pero yo nací de nuevo, fui salvo. Si no quiero decir que los que lloran no son salvos, no se va a ir a ese extremo, hermano, por favor. Solamente, si me entienden, cualquiera de los dos lados, si me entiende, puede ser efectivo o no puede ser efectivo. No es que Dios no sea efectivo, sino que si la persona está creyendo verdaderamente en su corazón. Si es el problema con muchos cristianos en el día de hoy, que la fe que dicen tener la tienen en la cabeza, no la tienen en el corazón. Si están creyendo por algo y luego como no lo ven que se manifiesta, entonces comienzan a desanimarse, comienzan a desalentarse, comienzan a dudar. Sino la fe del corazón, a mí la fe del corazón, una vez que lo tienes en tu corazón, hermano, para que te lo arranquen es muy difícil, hermano. Pero si lo tienes en la cabeza, hermano, te lo va a arrancar fácil cuando no ves algo afuera, externo, alguna manifestación externa. Amén. Gloria a Dios. Porque con qué se cree, hermano, con el corazón. Y se confiesa con qué, con el corazón se cree para justicia delante de Dios. Ahí nos quedamos, ¿verdad? O sea, el único que ve tu corazón y mi corazón es Dios. Y el único que sabe, gloria a Dios, aleluya, y dice, ok, está creyendo con su espíritu, está creyendo con su corazón. Dios sabe exactamente eso. Usted no tiene que tratar de convencerme a mí que está creyendo. Usted no tiene que tratar de convencer a nadie que está creyendo. Menos con expresiones externas, aunque la fe tiene una expresión externa. Pero note, con el corazón se cree para ser aceptado delante de Dios. O sea, Dios acepta esa clase de creer, esa clase de fe. Ok, Dios dice, ok, ya crees. Ya estás justificado delante de mí. Ahora quieres poseer el beneficio. Di algo. Di algo. Si ya crees con el corazón, ya estoy viendo que tu fe es genuina. Hasta ahí todo está bien. Con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Hasta ahí estás justificado delante de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Tu fe es genuina delante de Dios. Dios está viendo que tu fe es genuina. Ahora, si quieres agarrar el beneficio, tienes que decir algo. ¿Se da cuenta? Porque ahí no dice, con el corazón se cree y ya, eres salvo. No, no dice eso. Dice, con el corazón se cree, gloria a Dios para justicia, pero con la boca, yo conmigo con la boca, se confiesa para salvación. Si la palabra salvación es la palabra inclusiva del Evangelio, que tiene que ver con no ir al infierno, evitar el infierno por medio de aceptar a Cristo. La palabra salvación incluye salud, sanidad. La palabra salvación incluye preservación. Si la palabra para salvación, para obtener todo lo que Cristo proveyó, tienes que decir algo con tu boca después que ya has creído. Amén. Gloria sea a Dios. Ahora, gloria a Dios, aleluya. En la Biblia tenemos que relacionarnos por lo menos con, gloria a Dios, aleluya, 4 tipos o clases de confesiones. ¿Me sigue?
La primera confesión con la que tenemos que, gloria a Dios, aleluya, relacionarnos está en Mateo capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver si podemos cubrir esto en 10 minutos, hermano. Hay muchas personas que no creen en la confesión porque son personas indoctas, son personas que no entienden, gloria a Dios, aleluya. Hay otras personas que se han ido al extremo, aleluya, y hacen mucho énfasis en la confesión, pero es una confesión de la cabeza, no del corazón. Como las llamadas proclamas o decretos. Yo creo en decretar, yo creo, si me entiende, porque tiene que ver con la confesión. Pero no, hay personas que, vamos a decretar que este año esto y lo otro y ya. Ok, pero ¿es lo que Dios está diciendo para este año o es solamente tú que te lo estás inventando? ¿Se da cuenta? No nomás es decir, si me entiende, es encontrar, okay, qué es lo que Dios quiere o tiene para nosotros este año. Amén. Amén. So, gloria a Dios, aleluya. So, tenemos que relacionarnos por lo menos, ¿qué le dije? Con 4 tipos o clases de confesiones. Número 1, si trae libro de notas, esto le va a ayudar mucho, mucho, mucho. La primera tipo clase de confesión con lo que tenemos que relacionarnos es la confesión de los pecados del pueblo judío. Eso le va a ayudar mucho estos siguientes 4 pasos que le voy a dar. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sigue? ¿Dice lo mismo su Biblia? Note, confesando sus pecados. Esta clase de confesión tiene que ver, gloria a Dios, aleluya, o es la confesión de los pecados del pueblo judío. No es la confesión, aleluya, para el pueblo de Dios en el tiempo presente en relación, aleluya, ¿cómo se lo puedo? Bueno, vamos a la siguiente tipo de confesión para que lo entienda mejor, amén. El segundo tipo de confesión es la confesión para salvación. Esa la acabamos de leer en Romanos 10, 8 y 9, ¿se acuerda? En el tiempo presente, la persona que viene a Cristo, ¿me sigue, hermano? No tiene que confesar sus pecados, tiene que confesar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y cuando confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, entonces todos sus pecados, gloria a Dios, aleluya, son echados al fondo del mar y Dios nunca más se acuerda de ellos. La confesión si en el tiempo antiguo las personas se justificaban delante de Dios confesando sus pecados, ¿me sigue? En el tiempo presente, gloria a Dios, aleluya, las personas se justifican delante de Dios confesando a Jesús como su Señor. Y entonces todos sus pecados son perdonados. Todos sus pecados son borrados, es hecho una nueva criatura, no tiene más historial. ¿Me sigue, hermano? Esa es la segunda clase y tipo de confesión. Amén. A veces en el tiempo presente quieren meter a los hijos de Dios. Yo he estado allí, hermano. Me queda muy poco tiempo, hermano, pero a veces quieren meter, no, es que tienes que... tu alma tiene muchos cuartos y tenemos que ir por cada cuarto y tienes que confesar cada una de las cosas, y si algo se te olvida, el Espíritu Santo te va a recordar. ¿Dónde dice eso la Biblia? El Espíritu Santo no está, hermano, buscando, hermano, que recordarnos nuestros pecados, yendo a nuestro pasado y traer, hermano, y a ver, acuérdate de acá de eso. No se hizo eso la Biblia. Dice que Él los ha echado al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Pero me quieren mandar a mí a sacarlos del fondo del mar, hermanos, y que me acuerde de ellos. Sí, aquí estamos hablando entonces de la confesión de los judíos, de sus pecados, y luego la confesión
de la persona. ¿Para qué? Para salvación. Esa es la número 2. Amén. Así es como cuando venimos a Cristo. La tercera clase de confesión, gloria a Dios, aleluya, es la confesión para restaurar la comunión del Hijo de Dios cuando la comunión del Hijo de Dios ha sido dañada o quebrantada. Cuando su comunión con Dios es dañada, ¿qué es lo que la daña? El pecado. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Esa es la tercera tipo, clase de confesión que la Biblia habla. La confesión, la palabra de Dios dice, pero ya está hablando allí a personas nacidas de nuevo. Usted sabe, 1 Juan capítulo 1, vamos a verlo porque a veces asumo que todos lo sabemos, pero no todos lo sabemos. Amén. 1 Juan capítulo 1. Este tipo, clase de confesión, tiene que ver ¿para qué? Para restaurar, ¿qué, hermano? Nuestra comunión con Dios. Si su comunión con Dios ha sido dañada, hermano. ¿Me sigue? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, ¿lo tiene? Recuerde que ahí le está hablando a cristianos, le está hablando a nacidos de nuevo, le está hablando a hijos de Dios. ¿Me sigue, hermano? Si usted lee el contexto, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Me sigue? Si ahí le está hablando ya al nacido de nuevo, al que ya entregó su vida a Cristo Jesús. No está hablando de una confesión de pecados para salvación. Está hablando de una confesión de pecados para restauración de comunión. ¿Por qué? Porque si leemos el contexto, aquí había algunos cristianos que se hacían que la Virgen les hablaba. ¿Cuáles son esos tipos de cristianos? Son esos tipos de cristianos que saben que están en pecado, pero andan como si no estuviesen. A ese tipo, le está hablando a ese tipo de personas. Hay personas que han interpretado eso como que todos tenemos pecado. O que todos hemos pecado, pero no todos vivimos en pecado. Todos hemos pecado de alguna manera, pero no todos vivimos en pecado. Yo no estoy viviendo en pecado ahorita. No estoy viviendo en pecado. No tengo nada oculto. Amén. Pero si usted está viviendo en pecado y no se ha arrepentido y se hace que la Virgen le habla, entonces ahí le está hablando a usted la palabra de Dios. Y aquí le está hablando, vamos a leer el contexto, hermano, porque pues ya que le dije todo eso, ¿verdad? En el versículo, gloria a Dios, aleluya, 5, en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿se da cuenta? Si dice que está en luz, pero está en tinieblas, está mintiendo, se está haciendo. ¿Me sigue? Gloria a Dios. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué, hermano? La verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si usted ha pecado, puede continuar estando en luz, confesando sus pecados. Diga la verdad. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Me sigue, hermano? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos en nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahí nos está diciendo que todos tenemos pecado. Ahí nos está diciendo que todos estamos viviendo en pecado. Note el contexto. Es porque hay gente, hermano, que se hace, ¿sí me entiende? O sea, agarran ese estilo de vida cristiano. Luego nos llaman a veces hipócritas. Y se refieren a todos los cristianos, hermano. Porque hay cristianos que viven así, viven en pecado, pero actúan como si no estuviesen en pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Si dices que estás en luz, pero andas en tinieblas, no mientas. Don't lie. That's not true. Dios es luz. Y en Él no hay, gloria a Dios, aleluya, ninguna tinieblas. Si estamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si esa es la verdadera comunión entre nosotros. La verdadera comunión entre nosotros no es la carne asada allá afuera, hermano. A mí nos vamos al parque a la carne asada, hermano. Y allí mismo, ahí en la carne asada y en el parque no se hablan unos con otros. Pero están teniendo comunión, ¿verdad, hermano?
pero no es una comunión en la luz. Ahí mismo en la carne asada, hermano, ¿sí me entiende? Andan actuando en el parque, andan actuando como si todo está bien cuando las cosas no están bien en su vida. Si la verdadera comunión es cuando usted camina en la luz, yo camino en la luz, estamos caminando en la verdad, entonces verdaderamente, genuinamente estamos unidos, tenemos comunión los unos con los otros, hermano. No estoy disminuyendo la carne asada y el parque, ¿verdad, hermano? Tenga comunión, a mí, si me entiende, vaya al parque, coma con sus hermanos y todo eso, pero no se engañe. Si la verdadera comunión, gloria a Dios, aleluya, es caminar los dos en la luz. So continúa diciendo aquí, gloria a Dios, aleluya, dice, el 8 dice, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, pero estamos en pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, bola de pecadores, todos ustedes no se hagan. Todos tienen pecado. No está diciendo eso, pero es lo que hemos predicado. ¿Me sigue? Si confesamos nuestros pecados, sí, ese es el tercer tipo o clase de confesión. Si el apóstol Juan aquí no los está condenando, solo lo está diciendo, hey, ¿qué necesidad es que vivas así? ¿Qué necesidad es que aparentes que todo está bien cuando no estás bien? ¿Qué necesidad es que aparentes que estás en la luz pero estás en las tinieblas? No hay necesidad de eso. Mira, ven al Señor. Confiesa tus faltas a Él. Él es bueno, Él es fiel, Él es justo. Sí, esto es para restaurar la comunión de los hijos de Dios cuando la comunión ha sido quebrantada por el pecado. Entonces la tercera clase de confesión es esa, la confesión para restaurar la comunión de los hijos de Dios. Cuando esta ha sido ¿qué? Quebrantada. Si tenemos que venir y no venga y le diga al Señor, Señor, perdóname, Señor. ¿No? Dice que confiese ¿qué? Llámenlo como es. Señor, perdóname. Eso es adulterio, es fornicación, es inmundicia, es pecado delante de ti. Lo confieso, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y te pido perdón. Y tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme, Señor. Ahora recibo mi perdón y mi purificación, mi limpieza por medio de la sangre del Cordero de Dios, por medio de la fe en el nombre de Jesús. Soy limpio ahora en el nombre de Jesús. Esa es la tercera tipo clase de confesión, hermano. La cuarta tipo de clase de confesión es la confesión, gloria a Dios, aleluya, de la fe del creyente. Y eso es lo que habla, gloria a Dios, aleluya. Usa el término profesión, pero si usted es una persona que le gusta estudiar y va y busca el verdadero significado que en Hebreos dice que no perdamos pues nuestra profesión, gloria a Dios. Vamos a una escritura por lo menos para que sepa de qué estoy hablando. Hebreos capítulo 4, hermanos. Ya lo dejo ir. Gloria a Dios. Hebreos capítulo, gloria a Dios, aleluya, 3. Este es el cuarto tipo y clase de confesión y es de la que vamos a estar hablando más. Amén, hermano. La confesión de la fe del Hijo de Dios. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Sí, realmente ahí la palabra profesión, hermano, realmente si usted busca en el significado original griego, significa confesión. Cristo es nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión. Él es, gloria a Dios, aleluya, nuestro sacerdote y el apóstol de nuestra confesión. Amén. Y hay otras escrituras que vamos a ir a estudiar más respecto a esta cuarto y tipo de clase de confesión. ¿Por qué? Porque usted puede ser una persona que tenga fe. Amén. Puede que usted sea una mujer de fe. Puede que usted sea un hombre de fe. Pero nunca, gloria a Dios, aleluya, dice o declara su fe. Usted cree en su corazón, pero nunca libera esa fe con sus palabras. Y esa es
Esa es una de las más grandes negligencias en la vida del Hijo de Dios en el tiempo presente, la confesión de su fe. Por ejemplo, a veces estamos hablando lo que el mundo está diciendo, en lugar de estar hablando lo que la palabra de Dios dice. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es, gloria a Dios, mi Padre y tiene cuidado de mí. Su palabra lo dice. Él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si esa es la confesión de mi fe. En lugar de estar diciendo, oh, es que no sé cómo le voy a hacer. Las circunstancias están muy mal. La situación está muy mal. No hay trabajo. Sí, esa no es la confesión de mi fe. Esa es la confesión de mi derrota. Oh, es que me siento muy mal, en lugar de decir, gloria a Dios, aleluya, lo que el Señor dice. Que tal vez su cuerpo físico está teniendo esos síntomas. Pero ¿qué es lo que el Señor ha dicho? Que por la llaga de Jesús usted es sano. La confesión de su fe es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted. Amén. Él es mi proveedor. Él es mi sustentador. Él es mi gloria a Dios, aleluya, mi pastor. Póngase de pie, hermano. Aquí nos detenemos. Si usted no quiere engordar, hermano, no vaya a la cocina. La hermana Minerva hizo unos tamales bien buenos, hermano. Ahorita me comí uno antes de predicar, hermano. Aleluya. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad y tú sacias de bien mi boca, Señor, con tu verdad, en el nombre de Jesús. Padre, te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Padre, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y creemos, Padre, que los cuerpos físicos y el sistema inmunológico ha sido fortalecido grandemente el día de hoy. De tal manera, Señor, Padre, que antes de salir las puertas de este edificio, Padre, los síntomas se han apartado y los cuerpos físicos se han fortalecido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Praise God. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya.